2, 1. Bienvenidos al Ray Studios. Vamos a ver ahora el último discurso de Donald Trump en su último día completo en la presidencia de los Estados Unidos, ya que mañana, miércoles 20 de enero, es el día de la transición del poder y la inauguración del presidente electo Joe Biden. Vamos a ver aquí esta situación. Un saludo para todos ustedes que están aquí en YouTube y en Facebook también y que vienen de Instagram a ver el Ray Studios. Un saludo para todos ustedes. Donald Trump, queremos saber, Donald Trump habló hace pocos momentos, y queremos saber cuál fue el tono de Donald Trump ahora, qué Donald Trump quiere decir. Están pasando muchas noticias, por ejemplo, sobre el estímulo. Janet Yellen, que será la próxima secretaria del Tesoro, reemplazando a Steven Mnuchin, habló del estímulo también. Y Mitch McConnell arremetió en contra de Donald Trump hoy. Se está desligando Mitch McConnell de Donald Trump aquí. Vamos a ver qué Donald Trump tiene que decir, y un saludo aquí para todos ustedes. Vamos a empezar. My fellow Americans, 4 years ago, we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again for all Americans. As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do, and so much more. This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck. Donald Trump le da la bienvenida a la próxima administración y dice que tengan suerte aquí con los Estados Unidos. A very important word. I'd like to begin by thanking just a few of the amazing people who made our remarkable journey possible. First, let me express my overwhelming gratitude for the love and support of our spectacular First Lady, Melania. Okay, Donald Trump le va a dar los agradecimientos a personas cercanas y miembros de su familia. Hay dos tipos de Donald Trump. El de teleprompter, que es un script leído, y el Donald Trump sin teleprompter, que es natural y original. Vamos a ver si se sale del teleprompter Vice President Mike Pence, o sigue ahí en el teleprompter. Le está dando gracias ahora. Entire Pence family. Thank you as well to my Chief of Staff, Mark Meadows. Ok, dando gracias a su gabinete, incluyendo a Mike Pence, que él y Mike Pence han tenido problemas en estos días después de la certificación en el Congreso el 6 de enero, el día que pasó el ataque al Capitolio. America. I also want to take a moment to thank a truly exceptional group of people, the United States Secret Service. My family and I will forever be in your debt. My profound gratitude as well to everyone in the White House Military Office, the teams of Marine One and Air Force One, every member of the armed forces, and state and local law enforcement all across our country. Most of all, I want to thank the American people. To serve as your president has been an honor beyond description. Thank you for this extraordinary privilege. Gracias, and that's what it is. Un honor para Donald Trump ser el presidente. We must never forget that while Americans will always have our disagreements, we are a nation of incredible, decent, faithful, and peace-loving citizens who all want our country to thrive and flourish and be very, very successful and good. Ok, dice Donald Trump que a pesar de los desacuerdos, ideales diferentes, somos un país de gente que ama la paz. Llama Donald Trump a la unión y la armonía y la paz aquí. We are a truly magnificent nation. All Americans were horrified by the assault on our capital. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Now more than ever, we must unify around our shared values and rise above the partisan rancor. Condena por segunda vez el ataque al Capitolio que ocurrió el 6 de enero. Algo que
quizás los asesores de Donald Trump o él mismo ha despertado de que debe de condenar. La razón por la que Mitch McConnell lo denunció hoy, entre otros políticos, incluyendo a, Mitch sacando a Lindsey Graham, es que lo voy a explicar en otro video sobre Mitch McConnell porque es muy importante, pero la razón por la que muchos se han desligado de Donald Trump es porque el Congreso y lo que estaba haciendo el Congreso es una rama del poder. Donald Trump tiene el poder ejecutivo, pero el Congreso, Mitch McConnell, los senadores y la Cámara de Representantes, ese es el poder legislativo y es un poder grande. O sea, se sintieron que un poder o personas fueron influenciadas por un poder a atacar a otro poder. Y por eso es que se le llamó insurrección a lo que pasó. Pero Donald Trump está aquí condenando esas acciones. And forge our common destiny. 4 years ago, I came to Washington as the only true outsider ever to win the presidency. I had not spent my career as a politician, but as a builder looking at open skylines and imagining infinite possibilities. I ran for president because I knew there were towering new summits for America just waiting to be scaled. I knew the potential for our nation was boundless as long as we put America first. So I left behind my former life and stepped into a very difficult arena, but an arena nevertheless with all sorts of potential if properly done. Yo me encuentro muy interesante este discurso. Sin verlo, viéndoles este discurso de una manera neutral, por ejemplo, dice Donald Trump, yo vine de afuera como un outsider a este sistema porque sé que los Estados Unidos tienen demasiado potencial, que él sentía que no estaba siendo utilizado y que dejó su vida pasada para servir al país. Pasó todo lo que pasó, bueno, una buena administración para muchas personas, una mala administración para otras personas, pero el punto de aquí que cuando él dice el potencial de América se puede lograr si se pone a América primero, fue la razón por la cual yo corrí para la presidencia, ese punto. America had given me so much and I wanted to give something back. Together with millions of hardworking patriots across this land, we built the greatest political movement in the history of our country. We also built the greatest economy in the history of the world. It was about America first because we all wanted to make America great again. We restored the principle that a nation exists to serve its citizens. Our agenda was not about right or left. It wasn't about Republican or Democrat, but about the good of a nation. And that means the whole nation. Ok, bueno, dice Donald Trump aquí, muchas personas estarían en desacuerdo, pero dice él, mis políticas no eran de derecha o izquierda, de un partido o de otro, sino para el beneficio del país. Of course, que muchas personas, incluyendo muchos políticos, acusan a Donald Trump de ser la persona responsable por incitar la violencia el 6 de enero. Eso que pasó es histórico y dejará una mancha en el legado de Donald Trump en la historia. Sin esa partecita ahí, las cosas se hubiesen mejorado un poquito mejor. Donald Trump puede seguir con su carrera política y, of course, seguirá teniendo mucha influencia como el número 1 dentro del Partido Republicano. Pero lo que pasó el 6 de enero, eso se hablará por mucho tiempo. With the support and prayers of the American people, we achieved more than anyone thought possible. Nobody thought we could even come close. We passed the largest package of tax cuts and reforms in American history. We slashed more job-killing regulations than any administration had ever done before. We fixed our broken trade deals, withdrew from the horrible Trans-Pacific Partnership and the impossible Paris Climate Accord, renegotiated the one-sided South Korea deal, and we replaced NAFTA with the groundbreaking USMCA. That's Mexico and Canada, a deal that's worked out very, Donald very Trump aquí well. habla de los tratados de comercio que se hicieron en el mundo y también con México y Canadá. China, made a great new deal with China. But before the ink was even dry, we and the whole world got hit with the China virus. Our trade relationship was rapidly changing.
Billions and billions of dollars were pouring into the U.S., but the virus forced us to go in a different direction. The whole world suffered, but America outperformed other countries economically because of our incredible economy and the economy that... Donald Trump dice que antes del virus, que se reformaron esas políticas de trading, de comercio con China, que eran muy ventajosas, de mucha ventaja para China, que se transformaron y estaban empezando a llegar billones y billones y billones de dólares hacia los Estados Unidos, pero inmediatamente cuando eso estaba empezando, vino el virus. Bueno, ya ustedes saben lo que pasó con el virus. Lo único curioso de todo esto es que China, bien, gracias. China le dio el virus, empezó, pero China ha tenido mucho crecimiento económico, sigue teniendo crecimiento económico y control, aunque lo que es la información que sale de China no 100% es real o verdadera, ya que el gobierno de China controla la noticia y lo que sale, algo que puede pronto coming soon, y lo dejo ahí. That we built. Without the foundations and footings, it wouldn't have worked out this way. We wouldn't have some of the best numbers we've ever had. We also unlocked our energy resources and became the world's #1 producer of oil and natural gas by far. Powered by these policies, we built the greatest economy in the history of the world. We reignited America's job creation and achieved record low unemployment for African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, women, almost everyone. Income soared, wages boomed, the American dream was restored, and millions were lifted from poverty in just a few short years. It was a miracle. Stock market set one record after another with 148 stock market highs during this short period of time, and boosted the retirements and pensions of hardworking citizens all across our nation. 401ks are at a level they've never been at before. We've never seen numbers like we've seen, and that's before the pandemic and after the pandemic. We rebuilt the American manufacturing base, opened up thousands of new factories, and brought back the beautiful phrase, made in the USA. To make life better for working families, we doubled the child tax credit and signed the largest ever expansion of funding for child care and development. We joined with the private sector to secure commitments to train more than 16 million American workers for the jobs of tomorrow. When our nation was hit with the terrible pandemic, we produced not one, but 2 vaccines with record-breaking speed, and more will quickly follow. They said it couldn't be done, but we did it. They called it a medical miracle, and that's what they're calling it right now, a medical miracle. Another administration would have taken 3, 4, 5, maybe even up to 10 years to develop a vaccine. We did it in 9 months. We grieve for every life lost, and we pledge in their memory to wipe out this horrible pandemic once and for all. When the virus took its brutal toll on the world's economy, we launched the fastest economic recovery our country has ever seen. We passed nearly $4 trillion in economic relief, saved or supported over 50 million jobs, and slashed the unemployment rate in half. These are numbers that our country has never seen before. We created choice and transparency in healthcare, stood up to Big Pharma in so many ways, but especially in our effort to get favored nations clauses added, which will give us the lowest prescription drug prices anywhere in the world. Mi gente del Ray Studios, probablemente, bueno, no se sabe lo que puede pasar en el 2024, pero este es el último discurso de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. A partir de mañana ya sería Joe Biden, presidente electo hoy, mañana presidente de los Estados Unidos. En el 2024, Donald Trump quizás se pueda repostular, pero recuerden que hay un juicio político en camino, donde ya fue impeach en la Cámara de Representantes y el Senado hará como el jurado para declararlo culpable o no culpable. Si lo declaran no culpable, ok, no es convicto, siga su camino normal, pero
si pueden tratar de hacerle el impeachment en el Senado, entonces no podría ser presidente nunca más, ni siquiera ahora en el 2024. Pero esto es histórico, que sería el último discurso de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Somos parte de la historia. We passed VA choice, VA accountability, right to try, and landmark criminal justice reform. We confirmed 3 new justices of the United States Supreme Court. We appointed nearly 300 federal judges to interpret our Constitution as written. For years, the American people pleaded with Washington to finally secure the nation's borders. I am pleased to say we answered that plea and achieved the most secure border in U.S. history. We have given our brave border agents and heroic ICE officers the tools they need to do their jobs better than they have ever done before, and to enforce our laws and keep America safe. We proudly leave the next administration with the strongest and most robust border security measures ever put into place. This includes historic agreements with Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador, along with more than 450 miles of powerful new wall. We restored American strength at home and American leadership abroad. The world respects us again. Please don't lose that respect. We reclaimed our sovereignty by standing up for America at the United Nations and withdrawing from the one-sided global deals that never served our interest. And NATO countries are now paying hundreds of billions of dollars more than when I arrived just a few years ago. It was very unfair. We were paying the cost for the world. Now the world is helping us. And perhaps most importantly of all, with nearly $3 trillion, we fully rebuilt the American military, all made in the USA. We launched the first new branch of the United States Armed Forces in 75 years, the Space Force. And last spring, I stood at Kennedy Space Center in Florida and watched as American astronauts returned to space on American rockets for the first time in many, many years. We revitalized our alliances and rallied the nations of the world to stand up to China like never before. We obliterated the ISIS caliphate and ended the wretched life of its founder and leader, al-Baghdadi. We stood up to the oppressive Iranian regime and killed the world's top terrorist, Iranian butcher Qasem Soleimani. We recognized Jerusalem as the capital of Israel and recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. As a result of our bold diplomacy and principled realism, we achieved a series of historic peace deals in the Middle East. Nobody believed it could happen. The Abraham Accords opened the doors to a future of peace and harmony, not violence and bloodshed. It is the dawn of a new Middle East, and we are bringing our soldiers home. I am especially proud to be the first president in decades who has started no new wars. Above all, we have reasserted the sacred idea that in America, the government answers to the people. Our guiding light, our North Star, our unwavering conviction has been that we are here to serve the noble, everyday citizens of America. Our allegiance is not to the special interests, corporations, or global entities. It's to our children, our citizens, and to our nation itself. As president, my top priority, my constant concern, has always been the best interests of American workers and American families. I did not seek the easiest course. By far, it was actually the most difficult. I did not seek the path that would get the least criticism. I took on the tough battles, the hardest fights, the most difficult choices, because that's what you elected me to do. Your needs were my first and last unyielding focus. This, I hope, will be our greatest legacy. Together, we put the American people back in charge of our country. We restored self-government. We restored the idea that in America, no one is forgotten because everyone matters and everyone has a voice. We fought for the principle that every citizen is entitled to equal dignity, equal treatment, and equal rights because we are all made equal by God.
Everyone is entitled to be treated with respect, to have their voice heard, and to have their government listen. You are loyal to your country, and my administration was always loyal to you. We worked to build a country in which every citizen could find a great job and support their wonderful families. We fought for the communities where every American could be safe and schools where every child could learn. We promoted a culture where our laws would be upheld, our heroes honored, our history preserved, and law-abiding citizens are never taken for granted. Americans should take tremendous satisfaction in all that we have achieved together. It's incredible. Now, as I leave the White House, I have been reflecting on the dangers that threaten the priceless inheritance we all share. As the world's most powerful nation, America faces constant threats and challenges from abroad. But the greatest danger we face is a loss of confidence in ourselves, a loss of confidence in our national greatness. A nation is only as strong as its spirit. We are only as dynamic as our pride. We are only as vibrant as the faith that beats in the hearts of our people. No nation can long thrive that loses faith in its own values, history, and heroes. For these are the very sources of our unity and our vitality. What has always allowed America to prevail and triumph over the great challenges of the past has been an unyielding and unashamed conviction in the nobility of our country and its unique purpose in history. We must never lose this conviction. We must never forsake our belief in America. The key to national greatness lies in sustaining and instilling our shared national identity. That means focusing on what we have in common, the heritage that we all share. At the center of this heritage is also a robust belief in free expression, free speech, and open debate. Only if we forget who we are and how we got here could we ever allow political censorship and blacklisting to take place in America. Donald Trump va a hablar aquí sobre la censura. Por ejemplo, lo que pasa con Twitter, lo que pasa con Parler y lo que pasó con él. Que ahora esta es la forma que tiene Donald Trump de expresarse en su último día para las personas. Ya lo de Twitter, si pueden ver, lo que hizo Twitter con Donald Trump ha afectado mucho. Porque ya por todos estos días Donald Trump ha estado silenciado en Twitter, solamente cuando habla aquí bajo un script, que no puede decir, eso está escrito y es un buen discurso, pero no puede decir lo que como él hablaba antes, más natural para sus seguidores. Ahora tiene que estar bien estricto, porque si hace más lo pueden quitar. Ese es el poder de las grandes compañías de tecnología y la sección 230. Okay. It's not even thinkable. Shutting down free and open debate violates our core values and most enduring traditions. In America, we don't insist on absolute conformity or enforce rigid orthodoxies and punitive speech codes. We just don't do that. America is not a timid nation of tame souls who need to be sheltered and protected from those with whom we disagree. That's not who we are. It will never be who we are. For nearly 250 years, in the face of every challenge, Americans have always summoned our unmatched courage, confidence, and fierce independence. These are the miraculous traits that once led millions of everyday citizens to set out across a wild continent and carve out a new life in the Great West. It was the same profound love of our God-given freedom that willed our soldiers into battle and our astronauts into space. As I think back on the past 4 years, one image rises in my mind above all others. Whenever I traveled all along the motorcade route, there were thousands and thousands of people. They came out with their families so that they could stand as we passed and proudly wave our great American flag. It never failed to deeply move me. I knew that they did not just come out to show their support of me. They came out to show me their support and love for our country. This is a republic of proud citizens who are united by our common conviction that America is the greatest nation in all of history.
We are and must always be a land of hope, of light, and of glory to all the world. This is the precious inheritance that we must safeguard at every single turn. For the past 4 years, I have worked to do just that. From a great hall of Muslim leaders in Riyadh to a great square of Polish people in Warsaw, from the floor of the Korean Assembly to the podium at the United Nations General Assembly, and from the Forbidden City in Beijing to the shadow of Mount Rushmore, I fought for you, I fought for your family, I fought for our country. Above all, I fought for America and all it stands for, and that is safe, strong, proud, and free. Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning. There's never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle, but instead only grow stronger by the day. As long as the American people hold in their hearts deep and devoted love of country, then there is nothing that this nation cannot achieve. Our communities will flourish. Our people will be prosperous. Our traditions will be cherished. Our faith will be strong. And our future will be brighter than ever before. I go from this majestic place with a loyal and joyful heart, an optimistic spirit, and a supreme confidence that Donald Trump aquí en este discurso es que se puede ver más un discurso ya de Donald Trump concediéndole a Joe Biden y su administración, algo que Donald Trump no había hecho nunca después de las elecciones. Él dice que él peleó por América y por lo que es América. Dice, me preparo para darle el poder a la otra administración. Pero el movimiento que empezamos es solo el principio y crece cada día. Siempre y cuando la gente tenga amor profundo para el país, prosperaremos. Donald Trump habla de su movimiento. Su movimiento es Make America Great Again. Lo que pasa es que ese movimiento también fue lo que trajo más personas que no estaban conformes con el resultado de las elecciones y llevaron a todo lo que pasó el 6 de enero, que por esa razón mañana, el día de la inauguración, la seguridad está súper aumentada en Washington, D.C. Está el FBI, está la policía local de Washington, D.C. y está la Guardia Nacional también mañana, porque creen que pueden pasar más disturbios y violencia. Yo voy a estar cubriendo, haciendo un en vivo, así que vengan mañana a partir de las 1 de la tarde. Pero yo no creo que haya violencia mañana, pero vamos a ver que ellos están preparados para lo peor. Vamos a ver qué pasa. Seguimos viendo a Donald Trump aquí, que creo que ya casi está concluyendo, pero todavía faltan algunos puntos. For our country and for our children, the best is yet to come. Thank you and farewell. God bless you. God bless the United States of America. Wow, ok, bueno, lo vimos. Llegamos hasta el final del último discurso de Donald Trump. Espérate, esa imagen, hold on. Ok, lo dejamos ahí, Mi gente del Rey Studios, estamos aquí viendo siempre que nos juntamos aquí en vivo. Voy a decir lo que puedo interpretar ahora por último del discurso de Donald Trump. Mantengan aquí la sintonía. Todo el que esté aquí a darle like a este video histórico de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. La historia a partir de hoy y de mañana no sabemos qué será, ni qué pasará en el 2024. Ni cómo será la administración de Joe Biden. Tenemos las últimas noticias sobre todo lo que tiene que ver con la economía, porque estaremos reportando esto muy de cerca. Donald Trump aquí
habla de unión, habla de paz y habla de sus logros en su administración. Of course que muchas personas tienen, muchas personas a favor y muchas personas en contra sobre esta situación, pero un presidente, of course, siempre, igual que Obama cuando salió, va a decir los logros que hizo para su administración, para ayudarse a él como candidato y ayudarse a él, ayudar al partido también. La diferencia de Obama es que Obama dio su discurso de farewell, de despedida, 10 días antes, como el 10 de enero, y Donald Trump lo está haciendo un día antes, que no había concedido a la presidencia. Al principio, Donald Trump empezó diciendo que él no estaba gobernando para derecha o izquierda, sino para los americanos, pero que si se pone América primero, América va a fortalecer y a crecer. Dice que corrió por eso, que dejó su vida porque amó a América, porque América le dio mucho y él le quiere devolver eso a América. Todos sabemos que Donald Trump tiene sus seguidores que seguirán con Donald Trump para siempre. Pero también estamos viendo del otro lado de la moneda que Donald Trump está siendo acusado, enfrenta un juicio político, el cual ya se lo hicieron en la Cámara de Representantes y se está acusando de una insurrección a otra rama del gobierno. Esto es algo serio porque entonces lo que estamos viendo es a los líderes políticos como Mitch McConnell desligándose de Donald Trump aquí con lo que dijo Mitch McConnell hoy. Mitch McConnell dijo hoy que a las personas que se metieron al Capitolio el 6 de enero se les dijeron mentiras, fueron alimentadas mentiras provocadas por el presidente. Entonces ya cuando líderes de ambos partidos le tienen esta actitud ante Donald Trump, no se sabe lo que puede pasar de aquí en adelante con él, porque el poder no está en una sola persona. El poder aquí en los Estados Unidos está dividido entre muchos. Pero seguiremos reportando para saber siempre lo que está pasando y aún más importante, o de igual de importante, lo que puede pasar con la economía de los Estados Unidos de aquí en adelante. Janet Yellen, que era de la Reserva Federal, ahora será la secretaria del Tesoro y dice que se tomará mucho dinero de estímulo y se gastará dinero de estímulo, pero siempre tomando en cuenta y sabiendo que ahí está la deuda nacional del país, lo cual puede debilitar el dólar. Pero ella dice que el beneficio de gastar ahora es más grande y mejor el beneficio que el costo o la pérdida de no hacerlo. Así que mi gente del Ray Studios, vamos a ver quiénes están aquí para darles un saludo a mis personas que están aquí, que vimos este discurso histórico porque es el último de Donald Trump como presidente. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre el favor o estás en contra. Y recuerda de darle fuertemente al botón de like de este video. Recuerda darle fuertemente al botón de like de este video ahora. Y siempre activa la campana de notificaciones para que veas las últimas noticias y los últimos en vivo que estaremos haciendo. Un saludo para Ahmed Merina Valdés en YouTube. Saludo para Marishba. Dice Biden es un títere. ¿Y de quién? John Lugo dice los trompetas no deberían agarrar los 1400. Wow. Samantha George dice Obrador está con Trump. El enano HD le dice, si le hacen algo al presidente Biden, verá la guerra. Eso es por lo de mañana. Bueno, no creo que mañana hagan algo, pero quizás pueden tratar. En estos tiempos no se sabe lo que puede suceder. Desde Facebook, dice Amberlyn Medina. Bueno, desde Facebook, Albania Núñez, un saludo para ti. Y aquí estamos, dice Deidara, que le está dando like al video. Vamos a ver más abajo, los últimos que están hablando, hay muchos mensajes. Dice Tania Silverino, acusado, ¿qué es lo que dice? Tania Silverino, acusado por traidores, por envidiosos, por personas de baja personalidad, que muchos quisieran ser como él. Se van a arrepentir y terminarán dándole la razón a Donald Trump, porque oye la voz de Dios y los demás obedecen al demonio. Fuerte, Tania, tu comentario. Matilde Martínez dice, hola, un saludo para ti. Claudia Vargas, fuera su rey Saúl Trump, fuera un rey Saúl egocéntrico, fuera su rey Saúl Trump, fuera. Es un rey Saúl egocéntrico, con odio, con racismo, con él, yo primero que él que se larga. Racismo con él. Yo primero, qué bueno que se larga. Ok.
Racismo con él primero. Qué bueno que se larga. El rey Saúl, yo sé del rey Saúl, de la Biblia. Aquí tenemos a Betania Onsalo. Gracias por tu aporte, Betania, a la plataforma del Ray Studios. Gracias por tu super chat. Dice, bienvenida Merán desde Facebook. Si Dios quiere, no va a pasar nada. Ok, exactly. Dice que si me preguntan que si se puede lanzar Donald Trump de nuevo. Te voy a decir algo. Donald Trump se va a querer lanzar de nuevo en el 2024. Si lo que pasó el 6 de enero, si eso no hubiese pasado, Donald Trump se podía relanzar normal. Pero con esta situación, ellos están tratando de hacerle un impeachment para que él no pueda correr. Quizás no se lo puedan hacer porque sería un post-impeachment después de la presidencia. Quizás eso sea unconstitutional, que no esté en la Constitución. Pero si se lo logran hacer, no podría correr a la presidencia. Entonces, esa parte tendríamos que esperar a ver qué pasa y no adelantarnos a los acontecimientos. Así que mi gente del Ray Studios, recuerden darle like a este video para ver a cuántos likes llegamos en este en vivo. Estamos en 710 likes. Vamos a ver cuántos likes podemos llegar. Si llegamos a 1000. Vamos a llegar a 1000 likes aquí en este video para irnos. Van 712. Déjenme seguir saludando a algunos de ustedes. Jonati, saludos para ti. 721 likes, 738 likes. Seguimos aquí para llegar a 1000 likes. Un saludo para todos ustedes, ya que mañana seguimos mañana en vivo en la inauguración. No irá mucha gente a la inauguración de Joe Biden. ¿Por qué? Porque ellos pusieron muchas banderas en el National Mall y por el distanciamiento no pueden ir muchas personas, y también porque Washington, D.C. está en lockdown. O sea, no van a dejar entrar muchas personas. Quien entre ahí se toma el riesgo de que pase lo que pase con la Guardia Nacional, con el FBI y la policía local de Washington, D.C. Gracias, Luis de Jesús, por tu aporte inmenso a la plataforma del Ray Studios. Estamos en 883 likes. Vamos a llegar a 1000 likes en este en vivo para así poder seguir haciendo más live cuando hayan breaking news, noticias de último minuto. Seguimos dándole saludo a las personas en Facebook. Hilda Cartagena. Solo Diosito con nosotros. Bendiciones. Bendiciones para ti. Stalin González. En los Estados Unidos, primero, Dios, el Ray y Donald Trump. Oh, brother, qué funny tú eres. Vamos a llegar a los 1000 likes pronto ya. 936. Un like de las personas que están aquí en este en vivo, porque vamos, cada vez que salgan más informaciones sobre las últimas noticias, estaremos haciendo un en vivo porque la noticia va muy rápido y yo siempre estoy viendo todas las noticias que están pasando al mismo tiempo, como la mujer que acusada de robarse alegadamente la laptop de Nancy Pelosi. Ella se llama Riley John Williams. Fue arrestada ya por el FBI. Y la persona que dio su información fue su exnovio. Mira, y ella estaba tratando de venderle la laptop de Nancy Pelosi a la inteligencia rusa. ¿Qué pasa con esto? Ella se lo estaba tratando de vender a un contacto en Rusia, que ese contacto se lo iba a hacer llegar a la inteligencia en Rusia. ¿Qué pasa con esto? Ese es un cargo federal por traición. Eso es traición a los Estados Unidos. Entonces ella pasará un mal momento con estos cargos por robarse la laptop de Nancy Pelosi. Está esa noticia, está la noticia de la economía, los federales y también el último discurso de Donald Trump. Llegamos a los 1000 likes en este video. Gracias a todas las personas por su aporte, por su like y por la sintonía. Seguimos aquí reportando las últimas noticias. A esa laptop le sacaron todo ya, dice Samantha George en YouTube. Y en Facebook dice Ramón Pichardo, buenas noches. Mi hijo dominicano, tú, gracias por tu informe. Te quiero mucho. Manda un voto para Trump. Eso lo dijo María Luisa Cortés.
Goku. Mi gente, así que un saludo para todos ustedes. Gracias por la sintonía. Seguimos aquí en el próximo video y mañana habrá más noticias hoy y mañana estaremos en vivo en la inauguración de la presidencia de Joe Biden, que dejará de ser presidente electo y se convertirá en el presidente de los Estados Unidos, y veremos qué pasa con la economía de aquí en adelante. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray